sobre la leña. En momentos de grandes dificultades, en momentos de grandes angustias, en momentos de grandes pruebas, no hay nada mejor que seguir el ejemplo del padre Abraham, levantar un altar y decirle: Señor, sacrifico todo lo que tengo. En este caso, Abraham estaba por sacrificar a su hijo. Por eso dije al principio, como una manera de definición de altar, es un lugar del sacrificio. A estas alturas ya tuvimos que haber entrado a la segunda parte de la predicación de este día domingo. Así que si usted está comenzando en este segmento, le recomiendo del stop y busque la primera parte para que le haya sentido con lo que voy a continuar. Hablé de los altares del padre Abraham. Veamos ahora los altares de este gran hombre llamado Moisés. Éxodo capítulo 17, versículo 15. Y vamos a leer la palabra del Señor. Y Moisés, dice la Escritura, edificó un altar y llamó su nombre Jehová Nisi, que quiere decir: Jehová es mi estandarte. Es decir, después de haber vencido al enemigo, después de haber vencido a Amalek, como se le llama en la Escritura, lo que hizo Moisés fue levantar un altar, como invocando el nombre de Dios y dándole gracias por haberlo librado a él y a todo su pueblo de la mano amenazadora de Amalek. Levantó un altar buscando la presencia de Dios. Éxodo capítulo 20, versículo 24. Sea la palabra de Dios ayudándonos a captar, a agarrar, a tomar, a posesionarnos nosotros en nuestros corazones de esta santa, bendita y viva palabra de Dios. Éxodo 20, 24 dice: altar de tierra harás para mí, le dijo Dios a Moisés, y sacrificarás sobre él tus holocaustos y tus ofrendas de paz, tus ovejas y tus vacas, en todo lugar donde yo hiciere que esté la memoria de mi nombre, vendré a ti y te bendeciré. Dios jamás le dijo a Moisés: levantarás una imagen mía, harás algo que me represente. Simplemente, donde esté la memoria de mi nombre, vendré a ti y te bendeciré. Ahora, en una sola oportunidad encontramos en las Escrituras cuando Dios habló a Moisés y le dijo que hiciera una imagen. Fue el tiempo cuando cayó una peste grande por desobediencia del pueblo de Israel y aparecieron serpientes que mordían a los hombres, a las mujeres, a los del pueblo de Israel, y cuando eran mordidos ellos morían. Entonces Dios le dijo a Moisés: hazte una imagen de una serpiente y la vas a levantar en una asta para que esté bien en alto, y cuando los hijos de Israel sean mordidos por las serpientes, lo que tendrán que hacer será voltear su mirada a esa serpiente y al verla recibirán sanidad. En el Nuevo Testamento encontramos que el mismo Señor Jesucristo dijo de que así como levantó Moisés la serpiente en el desierto, respecto a sí mismo el Señor dijo: así también será levantado el Hijo del Hombre, refiriéndose a que él iba a ser clavado en una cruz. Y dijo: para que todo aquel que le vea a él recibirá salvación de la mordedura del pecado en el alma, en el espíritu. Dios le dijo a Moisés que allí estaría su nombre. Y si nosotros recordamos lo que acabamos de leer, usted podría retroceder este video. Abraham, en un altar que hizo, invocó, es decir, proclamó, declaró e invitó a Dios a estar presente.
Y aquí en este caso de Moisés, Dios le promete a Moisés también de que allí estaría presente, porque le dijo: vendré a ti y te bendeciré. El caso del apóstol Pablo, refiriéndose en la carta, como tenemos en la carta a los Romanos capítulo 10 versículo 13, dice: porque todo aquel que invocar el nombre del Señor será salvo. Vendré a ti y te bendeciré. Esta promesa inquebrantable de Dios, donde quiera que uno se encuentre y levante un altar para Dios. Cuando yo digo esto, no me refiero a que vamos a levantar con piedras, con cosas, con cemento, concreto, ladrillo, y ese va a ser el altar de Dios. El altar de Dios es en nosotros, es cualquier lugar que nosotros apartamos para empezar a tener esa comunicación directa con Dios. He estado enseñando sobre la oración. He estado enseñando sobre decirle al Señor: venga tu reino. Cuando nosotros comenzamos a pedir que Dios se haga presente y empezamos a alabar y adorar su santo nombre, entonces allí se vuelve un altar que nosotros hacemos para que Dios se haga presente a nuestro llamado, porque es promesa de Él de que siempre estaría presente. En otras palabras, aquí encontramos también de que hubieron altares que levantó el padre Jacob, padre de los patriarcas, considerado también en gran manera, y lo leemos en el libro de Génesis capítulo 33, los versículos 1 al 20. Aquí vemos de que especialmente el versículo 20 dice que erigió allí un altar y lo llamó el Elohé Israel, Dios, el Dios de Israel. Cuando Jacob levantó este altar, cuando él erigió este altar, fue el encuentro que tuvo con su hermano Esaú. Si usted ha leído las escrituras, usted recordará de que Jacob con Esaú, ellos fueron gemelos. El mayor fue Esaú, el menor fue Jacob. A Esaú le correspondía la bendición inicial de su papá, pero Jacob se la ganó, no que se la arrebató, sino que preparó una comida, y su hermano, un día regresando del campo muy cansado, vendió el derecho a la bendición que en aquellos entonces se practicaba por ser el primogénito. Vendió su primogenitura, el acceso para esa bendición grande. Jacob la tomó. Posteriormente a eso, Jacob tuvo que alejarse de su hermano, porque su hermano le dijo: juro que te mataré. Entonces, cuando se dio el reencuentro entre los dos hermanos, Jacob vio de lejos a su hermano Esaú, y no venía solo, llegaba a recibirle con 400 hombres armados. Entonces Jacob tuvo miedo, y lo primero que hizo, separó a sus esposas, a Raquel con su hijo José y a Lea, y antes mandó a sus siervas también, a las siervas de sus esposas con sus hijos, y los mandó de a poco. Cuando tuvo el encuentro con su hermano, lo que Jacob hizo fue postrarse, porque sabía que su hermano le había jurado que lo iba a matar. Pero no se dio eso. Lo que hizo el hermano de Jacob, Esaú, fue abrazarlo y lloraron juntos. Entonces, en agradecimiento, lo que hizo Jacob fue levantar un altar y le llamó el Elohé de Israel, que quiere decir Dios, el Dios de Israel. Los altares, el lugar donde nos encontramos con Dios. En el caso que leíamos en este capítulo 18 del primer libro de Reyes, lo que encontramos es de que Elías lo que hizo fue volver a arreglar el altar de Dios que los hijos de Israel habían descuidado. Y no cabe duda de que ellos se habían vuelto a los dioses paganos, iban a los altares de Baal, iban a los altares que habían hecho de esa diosa pagana llamada Acera.
y el altar de Dios lo habían descuidado y estaba destruido, no lo habían usado por mucho tiempo. Entonces Elías se encargó en volver a levantar ese altar para poder acercar al pueblo de Israel al Dios único y verdadero. Estar en el altar significa buscar la presencia de Dios, entregarle todo, reconocer que solo Él es el Dios todopoderoso, poder reconocerlo y poder adorarlo. ¿Qué sucede cuando estamos entonces en la presencia de Dios? Entonces nuestro corazón se vuelve sensible, nuestro corazón se vuelve más frágil, más moldeable. Vemos las cosas diferentes, no nos irritamos tan fácil si es que estamos en la presencia de Dios. Comprendemos a las demás personas, oramos con mayor frecuencia por necesidades y no simplemente por ser religiosos. Cuando estamos en la presencia de Dios, podemos alabar y adorar a Dios con toda libertad, podemos vencer toda barrera, podemos ver que no importa nada en verdad cuando estamos en la presencia de Dios. Podemos depender de Dios en todo lo material y no basarnos en nuestra propia fuerza. Podemos considerar que no importa lo duro que sea cualquier problema, cualquier vicisitud que se nos presente en el camino, pero si estamos en la presencia de Dios, contamos con lo mejor y nuestra vida comienza a generar cambios. Cuando estamos en su santa presencia de Dios, pueden ocurrir milagros, como en el caso que se dio en la vida del profeta Elías. Cuando estamos en la presencia de Dios, es entonces que podemos venir y después de haber levantado ese altar al Dios Todopoderoso, podemos venir y entregar sacrificios. ¿Qué necesitamos? ¿Qué necesita usted? ¿Qué necesito yo sacrificar delante de Dios? Eso que tengo, así como vemos en las Escrituras que presentaban sacrificios. ¿Qué necesitamos sacrificar? ¿No cree que necesitaríamos sacrificar todo orgullo? A veces sabemos personas que somos muy orgullosas. Y si por el orgullo tenemos que aguantar hambre, preferimos aguantar hambre y no pedirle nada a nadie, ningún favor a nadie, porque sentimos que nos estamos degradando. ¿Por qué no traer el orgullo y presentarlo como sacrificio al Dios Todopoderoso para que Él consuma todo orgullo en nuestra vida? Entregarle también al Señor toda envidia, toda aflicción, toda angustia, todo dolor, todo aquello que obstaculiza nuestra relación con Él. Ahora que hemos podido ver lo que son los altares y la urgente necesidad de venir nosotros y levantar un altar para nuestro Dios y decirle: Señor, aquí está mi vida, aquí está mi corazón. Señor, te entrego todo lo que tengo. Recordemos que el Señor dijo: si el grano de trigo no cae en tierra y no muere, si no cae en tierra y no muere, no llevará fruto. Pero si el grano de trigo cae y se muere, va a germinar como una nueva planta y va a llevar mucho fruto, y fruto en abundancia. Vengamos cada uno en nuestro propio lugar y levantemos un altar a Dios y digámosle: Señor, me presento ante ti, invoco el santo nombre bendito, glorioso y majestuoso de Jesucristo, mi Señor. Quiero alabarte, quiero adorarte, quiero tener un encuentro contigo. Padre, yo te doy gracias, Dios mío, por todos los hermanos, por todos los amigos, por familiares, Señor, que hayan visto esta predicación. Yo te suplico, Dios, que visite su lugar donde se encuentra, no importando si está usando su televisor como pantalla grande, su teléfono, su tablet, su iPad. Dios mío, te suplico le visites y derrames tu bendición.
Yo les bendigo en esta hora, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, su servidor Guillermo Esquivel, y les espero que estemos conectados este día miércoles para continuar con el estudio de la Palabra de Dios. Hasta luego.